Bueno, buenas noches. Hay unos cuantos que no saludé, que llegaron después. Contentos de tenerlos acá. Y en mis 22 años que presté servicio en el ejército, una de las cosas que nos hacían o nos entrenaban era a aprender a trabajar bajo presión. ¿Mm? Y hace un ratito una queridísima hermana me dice que venía del retiro, ahora del retiro que tuvieron las hermanas, dice, esta será la cuarta charla que voy a tener en el día, que vamos a tener en el día. Entonces, o sea, no sé qué me quiso marcar, opino que me quiso dar para adelante. Y bueno, bajo esa presión voy a tener que bajar 60 minutos del mensaje, así lo hacemos tranquilo. Quedó en 1 hora y media, dice Noelia. Pero qué bueno las canciones que cantábamos recién, ensalzando al Señor Jesús. Y algunas de las pasajes que voy a tener acá, algunas de los conceptos que voy a tener acá en la charla, esto coinciden un poco también con lo que Freddy habló hoy en la cena. Y eso que no coordinamos nada para... Creo que si hubiésemos coordinado el tema, no nos hubiese salido. Pero bueno, mejor, por algo será. Y yo pensaba en estos días, aquellos que somos hijos de Dios, muchas veces tenemos que enfrentar cuestionamientos o preguntas de parte de gente que conocemos o que no conocemos sobre distintos aspectos de la vida cristiana, incluso sobre Dios mismo. Eso cuando nos damos a conocer y saben los demás que somos creyentes. Entonces encontramos algunas preguntas. ¿Por qué creer? Algunas de las que en algún momento de mi vida me hicieron a mí. Y quizá algunas que le hayan hecho a algunos de ustedes. ¿Por qué creer en un Dios que no se ve? Esa típica. ¿Qué cosas tenemos prohibido los creyentes como tales? ¿Nunca han escuchado eso? A ustedes les prohíben esto. No pueden tal cosa, no pueden tal otra. ¿Por qué creer, como una vez me dijeron, creer en lo que dice un libro escrito hace siglos y que todavía es la copia de la copia de la copia de la copia de una traducción? Qué pregunta, ¿no? Una vez parece muy sencillo, pero ¿por qué creer en un libro de esas características? Libro con mayúscula, ¿verdad? También tenemos algunos cuestionamientos un poco más subidos de intensidad, a veces como que la religión y el creer en Dios es para los débiles, para gente débil, que no sabe afrontar su vida, que no sabe cómo llevar sus problemas adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agarramos de un Dios, nos agarramos de una fe, de una religión. Típica, ¿por qué si Dios es tan bueno, qué? Pasan las cosas que pasan en el mundo? Eso es típico. También, lamentablemente, tenemos creencias falsas que se nos plantean, como por ejemplo, que lo hemos mencionado algunas veces acá, al final todos vamos a ir al cielo, porque Dios es tan bueno que pase lo que pase, todos vamos a ir al cielo. Basta con leer un poco los evangelios y nos damos cuenta de que no. Y si vamos a interiorizarnos en el estudio de la Biblia, arrancando desde el Génesis, nos damos cuenta de que no. ¿Mm? O sencillamente hay gente que cree que en la muerte física se termina todo. Ya está. Nuestros pasajes son, ¿cuánto? 70, 80, 90 años por la tierra y ahí se termina todo. En fin, podríamos seguir. Pero nosotros los creyentes tenemos claro cómo contestar a los cuestionamientos y preguntas que se nos plantean a veces. ¿Mm? ¿Tenemos claro cómo hacerlo? No estoy hablando del ánimo de discutir, ni de argumentar, ni de pelearnos y andar discutiendo con la gente. No, no. Para enfrentar todo este tipo de preguntas. Dice 1 Pedro 3:14, no es el pasaje principal, pero 1 Pedro 3:14 y 15 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sobre todo cuando a veces estos cuestionamientos vienen con esa forma capciosa de tomarnos el pelo, de reírse, de burla. Pero el versículo 15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y acá viene lo que yo quiero, o lo que me gusta de esto, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No tenemos que andar discutiendo, no tenemos que andar peleando, Dios no nos mandó a ganar discusiones, pero siempre tendríamos que estar preparados para presentar esos argumentos válidos ante aquellos que nos pregunten, nos demanden razón de nuestra fe, como dice acá. Sin ánimo de discutir, como decía, Dios no nos llamó a ganar discusiones ni debates. Tenemos que presentar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Nos quiera escuchar o no, pero tenemos esa misión nosotros por delante. Hace un rato celebrábamos la cena del Señor, la comunión con el Señor como parte del cuerpo de la iglesia. Somos parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, que en muchísimas partes del mundo, hoy, quizá desde hace unas cuantas horas atrás, algunas quizá en unas horas más adelante, se reúnen como iglesia a celebrar eso que es el recordatorio de que Jesucristo vino, murió, se sacrificó por cada uno de nosotros, pero resucitó y va a volver a buscar a su iglesia. Nosotros lo celebramos acá en libertad, abierta bueno, ahora está cerrada la puerta, pero podemos abrir la puerta de la iglesia que no pasa nada. Hay hermanos que en este momento quizá estén bajo tierra tratando de leer una porción de su palabra, de la palabra de Dios, y adorando a ese Señor y celebrando que Él en algún momento va a venir a buscar a esa iglesia. No importa la forma, sino que adoremos a ese Señor y recordemos que Él va a venir a buscarnos. Recordamos su muerte, su resurrección, como decía, y que va a volver a buscar a su iglesia y a reinar en la tierra. Pero podríamos pensar también nosotros en algunas preguntitas. ¿Por qué de la encarnación? O sea, ¿por qué de Dios hecho hombre? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús nació en un establo de Belén? ¿Por qué nació siendo el rey del mundo? Tuvo que venir y nacer en un lugar que era para los animales, porque no había más lugar. En el mesón, en el hotel, como quieran decirle. ¿Por qué Jesús soportó la cruz? Y como resumen a todas estas preguntas que les decía, o estas tres preguntas que les hice, surge, no está Bel hoy, y ya lo mencionaron hoy, surge el título del mensaje, que sin querer se me escapó. ¿Por qué vino Jesús? Entonces vamos a leer un par de pasajes en Primera Juan. Hoy leí otro pasaje, pero no era ese. Primera Juan 3, versículos 1 al 10, no son todos esos versículos, pero después vamos a resaltar alguno de ellos. Primera Juan 3, 1 al 10, muy conocido pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y también, capítulo 4, el capítulo siguiente, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, como yo les decía hoy, el título, ¿por qué vino Jesús? Y vamos a ver solo tres cosas, podríamos ver muchas más, pero solo tres cosas por las cuales el Señor vino. La primera, vino para quitar nuestros pecados. Dice ahí el versículo 5, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y vamos a resaltar esto, quitar nuestros pecados, no cubrir, no tapar, no dejar ahí guardado bajo llave, no, quitar, sacarlos, desaparecerlos. Todos somos pecadores, dice Romanos 3, 21 al 23, muy conocido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, aquellos que hoy somos de Cristo, en algún momento también estuvimos en este grupo de gente. También estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Jesús ama a los pecadores, aunque Él nunca pecó, pero fue sin pecado, como dice la Escritura. Un cristiano no debería persistir en el pecado, como dice ahí, porque eso va en contra del propósito del cual vino Jesucristo al mundo. Si la Escritura dice que vino para quitar el pecado al momento de la conversión, en el momento que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, el Señor quitó el pecado de mi vida y aceptamos eso. Porque si entonces persistimos en el pecado, vamos en contra de la razón de que Cristo haya sido encarnado, porque el objetivo de que Él haya sido encarnado era que tenía que morir en una cruz para que yo pudiera ser salvo. Entonces, cuando persistimos en el pecado, estamos negando nuestra fe en aquel que vino y murió por nosotros. ¿Cómo vamos a defendernos ante aquellos que demanden razón de nuestra fe si nosotros no practicamos lo que predicamos o lo que decimos creer? Capaz que alguno me dice, no, pero ¿cómo que no pecamos? Sí, sí, pecamos. Obviamente que pecamos. Seguimos en este mundo, seguimos en este cuerpo. Pero acá estamos hablando, como vamos a mencionar más adelante, de una vida y de un pecado sistemático. Una vida igual a la que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Hay tres pasajes clave en la Biblia donde se nos muestra la impecabilidad de Jesús. Pedro, por ejemplo, nos dice en 1 Pedro 2:22 que Jesús no hizo pecado. Pablo, en 2 Corintios 5:21, nos dice que el Señor Jesús no conoció pecado. Y acá Juan nos dice, en el versículo 5, no hay pecado en él. El Señor Jesucristo fue sin pecado. Y lamentablemente hoy quizá hay algunas corrientes por ahí que ponen en duda esto. Va a ser difícil que estén de pie delante del Señor cuando esta gente tenga que dar cuenta de lo que está diciendo sobre el Señor Jesucristo. Porque si partimos de la base de que las Escrituras están mal y que Jesucristo hubiese pecado, vana hubiese sido su muerte. Vana fue su muerte. No tendríamos forma, no habría un Cordero Santo para que fuera inmolado por la vida de todos nosotros. Allá ellos cuando les toque dar cuenta de esto. El Señor no conoció pecado, no hizo pecado, no hay pecado en él. Versículo 6 dice, todo el que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Acá lo que podemos observar es el contraste entre el verdadero creyente y aquel que aún no ha nacido de nuevo. El verdadero creyente no persiste en pecar. Aquí Juan, como les decía hace un ratito, no se refiere a actos aislados, a los pecados que cometemos diariamente, consciente a veces, inconscientemente, sino que se refiere a una persona que peca habitualmente.
a una persona, a una vida, a una conducta de pecado continua, habitual, característica, que es una característica en la vida de alguien, propio de aquellos que no tienen temor de Dios. Este pasaje no implica tampoco que cuando un cristiano comete un pecado pone en riesgo su salvación. Eso lo hemos dicho otras veces, tampoco da para extenderse mucho acá. La salvación no se pierde. Podemos pecar, pero tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, el justo, quien intercede por nosotros. Cada vez que tropezamos, cada vez que pecamos, cada vez que caemos, podemos ir, confesar y pedir el perdón que solamente a través de Cristo el Señor nos puede dar. Lo que dice Juan en este pasaje es que cuando una persona peca habitualmente, ello es prueba de que quizá nunca haya sido regenerada, nunca haya nacido de nuevo. Acá pueden surgir preguntas un tanto complicadas. ¿Cuándo es habitual un pecado? ¿Cuándo es habitual un pecado? ¿Con qué frecuencia puede ser cometido para que se considere una conducta habitual? Juan no lo explica en este pasaje a estas dos preguntas que yo ponía acá. Y yo tampoco las voy a explicar, porque es un camino, es un terreno bastante escabroso que quizá hay que dejarlo para un estudio más profundo. Pero sí, cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno delante de Dios sabe cómo vive su vida cada día, cómo vive su vida espiritual, cómo es su vida de oración, cómo es su vida de lectura, cómo es su intimidad con el Señor y cómo es su manejarse en la vida, en el ámbito de que cada uno de nosotros nos movemos. De ahí queda ponerse delante de Dios cada uno y arreglar con corazón sincero sus cuentas con Él. Dice el versículo 7, hijitos, capítulo 3, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Acá no hay, creo yo, confusión alguna en lo que dice. Uno no puede pretender tener una vida espiritual y obviamente seguir viviendo en el pecado. No puedes hacer eso, no congenia una cosa con la otra. Por lo que una persona solo puede practicar una vida justa o de justicia, como dice el pasaje, solo si la naturaleza de aquel que es justo vive y está en esa persona. Si nosotros tenemos la naturaleza del Señor por haber creído en Cristo como nuestro Salvador, solo ahí podemos aspirar a tener una vida de justicia. En resumen, el Salvador perfecto, Jesucristo, era el único que podía tener semejante título, ¿no? Que podía satisfacer el pago de Dios ante aquellos que estábamos perdidos. Y aún hoy el Señor es el único camino de salvación delante de Dios y que puede llevar a Dios. Todos aquí le hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Eso va en cada uno. Todos lo hemos hecho. Si no lo has hecho, como hoy decía Matías, piénsalo. Cada uno, como dice a veces el dicho, sabe dónde le aprieta el zapato. Sabe cómo está delante de Dios. La segunda cosa por la que quería, la primera era que Cristo vino a quitar el pecado. La segunda que yo ponía acá es, vino a destruir las obras del diablo, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los creyentes tenemos 3 enemigos declarados, ¿verdad? ¿Quiénes son? La carne, que es la carne, nuestra propia naturaleza. El mundo, no planeta Tierra, sino sistema mundo. Y capaz que de lo más difícil, Satanás, el diablo. Las obras de maldad del diablo comenzaron bien temprano, lamentablemente, en la historia del hombre, desde la creación prácticamente. En relación con el hombre, ¿verdad? No olvidar que el diablo pecó desde antes, cuando se rebeló contra Dios y arrastró a una tercera parte de los ángeles. Lo tenemos
en Génesis 3 ahí tentando a Eva en el jardín del Edén, y de ahí la muerte pasó a todos por el pecado del primer hombre. La obra del diablo es contrastada por la obra de Dios en ese mismo capítulo de la palabra, cuando el Señor promete que en algún momento va a venir ese Redentor que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ahí comenzó a preparar el camino de aquellos que algún día íbamos a formar parte de su iglesia, a preparar el camino del Señor Jesucristo. En la cruz, esa promesa de Dios se cumplió. En esa cruz se dio la batalla más despiadada entre Dios y las huestes espirituales, puesto que en ella Dios tuvo que mirar hacia otro lado mientras Cristo se desangraba en ella. Dejarlo en manos de criaturas pecadoras para de esa manera poder pagar esa deuda que desde Génesis marcó la vida de cada ser humano, que nació desde entonces una vida en pecado y con la condenación eterna como recompensa. Esa famosa frase del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a mí me cuesta un poco a veces agradecer eso a Dios. Gracias, Dios, porque desamparaste a Jesucristo. Gracias por el dolor del Señor, por la sangre derramada, porque me permitió ser salvo. Para mí es difícil a veces decírselo, pero el Señor entiende el corazón, y fue así. Si no había sangre, no había remisión de pecados. Si no había muerte de alguien santo, como el Señor Jesucristo, unigénito, único en su género, no había posibilidad de salvación. Pero no todo terminó ahí. Si bien en esa cruz Jesús venció a la muerte, porque a pesar de que estuviera colgado ahí y humanamente era un fracaso lo que estaba pasando ahí, Él mismo dio su vida, puso su vida, pero como Él dijo, tenía poder para volverla a tomar, cosa que hizo al tercer día, resucitando en gloria. Y después de un tiempo que tuvo con sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones a esos soldados que iba a mandar a la batalla de ahí en más, partió para estar a la diestra de Dios y preparar lugares para aquellos que algún día creyeran en Él, para aquellos que hemos creído. Jesús todavía sigue destruyendo las obras del diablo, todavía lo sigue haciendo. Y algunos ejemplos: salvando a los que confían en Él. Juan 6, 37 al 40 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También el Señor sigue destruyendo las obras del diablo, cambiando las vidas, haciendo nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También el Señor sigue destruyendo las obras del diablo, poniendo en libertad a los cautivos de Satanás. Dice Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué muchas veces sigo actuando como si yo no fuera libre? Porque si actúo de esa manera, estoy confrontando esto que el Señor dice acá. Si Jesús los libertare, son verdaderamente libres. Y a veces somos muy necios o creemos que alguien no puede ser salvo, por ejemplo. Hace muchos años una querida hermana me decía en su casa, cuando se dio una conversación sobre cuando una persona es muy dura de corazón, incluso cuando decíamos, yo
Creo que hay personas que no se pueden salvar, no se van a salvar, porque tienen un corazón de piedra. Esa hermana me dijo, dice, si tú piensas que hay un corazón que Dios no puede quebrar, estás negando el poder de la sangre de Cristo, de Cristo. No podemos por las nuestras, perfecto. Déjaselo en manos a Dios. Déjaselo en manos a Dios. Él puede quebrar cualquier corazón, puede derribar cualquier gigante. A veces nos presentamos ante situaciones, problemas, personas como si fuéramos David y Goliat. Humanamente, ¿qué pensaríamos de enfrentar a ese gigante ahí en el campo de batalla? ¿Qué pensaríamos? Humanamente, ¿qué sería? Imposible. Sin embargo, David cuando lo enfrentó iba en nombre de Dios, el comandante de los escuadrones del Dios viviente. Déjenselo a Dios. No le contemos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino que digámosle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Y demostremos que realmente tenemos la libertad que Cristo nos dio. Por último, la tercera cosa que el Señor vino fue para mostrar el amor del Padre. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a repasarlos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy Freddy decía en la cena, nosotros no amamos primero a Dios, Él vino y nos amó primero. Él nos buscó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo porque Él sabía que era la única manera. La vida eterna es nuestra por medio de Él. Dios nos amó primero, como decía el versículo 10. Nos amó aún siendo pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo mandó como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa? Abel, que no está, otra vez lo nombro, que le encanta buscar los significados. Propiciación significa satisfacción o una reparación por el pecado en nuestras vidas. Era la única forma. Nos amó cuando éramos rebeldes contra Él. Nos amó cuando cada uno en su forma particular, porque cada uno mostró su rebeldía en forma personal contra Dios. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cuando Dios tocó nuestro corazón, quizá algunos fueron más receptivos, más tiernos para con Dios. Capaz que otros fueron más duros. Capaz que algunos se la pelearon a Dios, entre comillas. Se la pelearon de alguna forma al Señor hasta que el Señor realmente quebró ese corazón y se entregaron a Él. No importa la forma como Dios haya llegado a nosotros. No importa la forma en que nosotros hayamos llegado a Él. No importa lo que éramos, lo que habíamos hecho, cómo estábamos. Lo importante es que llegamos a Él. Lo que sí es una sola forma y no hay otra, es la forma en que nos dio la salvación y es a través de Jesucristo. El amor impulsó a Dios a enviar a Jesús para que muriera por nosotros. Y ahora yo tengo las últimas dos preguntas que puse acá en el mensaje. ¿Quién puede explicar tal amor? ¿Quién puede explicar el amor de Dios? ¿Por qué rechazaría a alguien tal amor? Las voy a dejar para cada uno. Yo todavía no me las pude contestar. Es una invitación para ser perdonado, para ser libre. Aquellos que no conocen al Señor, es el momento. No es cuando salga lo voy a pensar, quizá cuando lea más profundamente. No lo pienses más. Es el momento, es ahora. Como siempre decimos, no tenemos un minuto comprado en la vida. Aquellos que se encuentran aún esclavos del pecado y muertos espiritualmente, la invitación es bien sencilla. Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra forma. Es bien sencillo. Y aquellos que, por su gracia, por su regalo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos nuestra morada celestial, quizá pronta ya, para cuando Él venga a buscar a su iglesia, que vivamos de la forma que decía el pasaje ese: si Cristo los hizo libres, somos verdaderamente libres, y que proclamemos el Evangelio que Él nos dijo que teníamos que proclamar. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.